aquí estamos en salud y bienestar, hablando de embarazo y enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esas enfermedades cardiovasculares que se presentan en el embarazo? De eso nos va a hablar la doctora Yovanca Abreu. Buenos días, Yovanca. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Igual en el ambiente y el espíritu navideño que arropa el set en el día de hoy. Sí. Tú sabes, Yovanca, que como dije, no sé si es cosa mía, pero yo he visto muchas mujeres embarazadas. Casi todas las nueras de mis amigas han dado a luz recientemente. Como que hay un ambiente de nuevas generaciones que están llegando al planeta. Entonces, ¿qué pasa con la mujer y la enfermedad cardiovascular? Porque ahora cada vez más las mujeres jóvenes están sufriendo de alta presión. Antes eran los viejos que sufrían de alta presión, Sí. pero los jóvenes no, pero ahora tú ves una muchachita de 20 y pico de años que ya sufre de alta presión. Sí, como hemos dicho en otros programas, la incidencia de enfermedad cardiovascular en la juventud y en la población general ha ido incrementando básicamente por las modificaciones del estilo de vida que la gente tiene, la alimentación, sedentarismo, los hábitos tóxicos como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, de sal, de grasas y el estrés, que es un factor importantísimo en el desarrollo de enfermedad de forma prematura cardiovascular. Pero en el embarazo ocurre un fenómeno que, aunque siempre se ha considerado el embarazo como un estado fisiológico normal, durante el embarazo normalmente, en todos los embarazos, se producen algunas modificaciones en el sistema cardiovascular que son cambios de adaptación del sistema circulatorio, del corazón y de la tensión arterial para proteger al producto. En este momento la madre no es la más importante y por eso debe prestarse atención a la madre de manera que cualquier descompensación de su organismo no afecte al bebé. Pero probablemente la misma incidencia de todos los factores de riesgo que he mencionado anteriormente ha hecho que los embarazos en los últimos años, asociados a otros factores sociales, esté haciendo que haya más enfermedad cardiovascular en los embarazos. ¿Cómo se manifiestan esas enfermedades cardiovasculares? Normalmente, ¿Cómo puede una persona decir, tengo que chequearme, tengo que ir al médico? lo que pasa es que hay dos extremos. Está la mujer que se embaraza con una enfermedad cardiovascular establecida, ya sea que la conozca o no. Están algunos trastornos congénitos que pueden pasar toda la vida oculta y que por los mismos cambios que se producen en el embarazo pueden exacerbar los síntomas y hacer que se descubra la enfermedad. Pero también está la hipertensión que la mujer poseía antes del embarazo, desconocía, y que complica al embarazo. Y además la hipertensión gestacional, que está asociada mucho a la forma en la que se haya gestado, dependiendo de la edad, la ganancia del peso, la alimentación, factores de riesgo que tienen que ver con la raza y el estado incluso socioeconómico del paciente. Entonces esto ha hecho que en los últimos años las manifestaciones más frecuentes como complicación cardiovascular sean, número uno, la hipertensión, tanto que complica el embarazo persistente, como la hipertensión gestacional, que es la que se desarrolla en el embarazo con sus dos complicaciones clásicas, que son la preeclampsia y la eclampsia, que es una complicación grave que a veces puede costarle la vida a la madre y al feto. ¿Qué es preeclampsia y qué es eclampsia? Para que la gente lo entienda bien. Sí, lo primero es que hay que definir un término puntual que tiene que ver con la edad gestacional. Cuando una mujer a partir de los 20 años se le descubren cifras tensionales elevadas durante el embarazo que se desconocía siendo hipertensa, se le llama hipertensión gestacional. La preeclampsia no es más que un fenómeno que habla de una afectación a órganos diana como consecuencia de esa elevación en una hipertensión gestacional y es la presencia de proteínas en la orina. Por eso comúnmente a la embarazada el ginecólogo tiende a hacerle detección de proteína o microalbuminuria en orina, que es un marcador muy específico para hablar de preeclampsia, porque no es lo mismo tener una hipertensión gestacional que pueda ser normalmente controlada con fármacos que se permiten en el embarazo, o tener una preeclampsia que puede producir una complicación, sobre todo al final del embarazo, cuando ya existe la presencia de albúmina en orina, que es una señal de que está habiendo afectación al riñón debido a esa elevación de la presión. Oh,
Yo te pregunto, porque oigo mucho que la mujer dice, ay, que le dio una preeclampsia, que le dio una eclampsia. Y entonces, preeclampsia es antes, una eclampsia antes de... La eclampsia ya son manifestaciones muy graves como la convulsión, emergencias hipertensivas con elevaciones excesivas de la presión, pero normalmente lo que define la eclampsia es que la mujer asociada a una crisis hipertensiva por la encefalopatía que esta produce, convulsiones. Y es una complicación grave que obliga al desembarazo inmediatamente para poder salvar la vida de la madre o del feto. Oh. Sí. Y déjame hacer una pregunta. ¿Puede una joven que no sufra depresión, que al contrario sufra depresión baja, y durante el embarazo puede tener hipertensión y eclampsia y esas Sí, cosas? así mismo es, porque como les decía anteriormente, hay pacientes que sí son hipertensas, lo conocen y se embarazan, otras que son hipertensas lo desconocen y se embarazan, y esa hipertensión suele complicar el embarazo. Lo que pasa es que hay un tiempo promedio en el que uno define si esa hipertensión es asociada al embarazo o existía previamente, se conociese o no, que son las 20 semanas. Entonces, hay mujeres que pueden embarazarse no siendo hipertensa, incluso teniendo presiones arteriales, digamos, como por debajo de los límites normales, 90, 60, 160 milímetros de mercurio, que asociado a la ganancia de peso, a la ingesta copiosa de alimentos salados, al no reposo como debe realizarse, al propio estrés que genera el embarazo y otros factores que todavía se teoriza mucho que tienen que ver con situaciones inherentes a sustancias que se producen en el embarazo que pueden provocar la elevación de la presión, pero que todavía son teorías que no están confirmadas. Sí, tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? ¿Está con nosotros? Sí, buenos días. Yo quiero saber que yo me hice un estudio ahí en cardiología y me salió cardiomegalia, a ver qué. Grande. El estudio ecocardiográfico es el que confirma la existencia real o no de cardiomegalia, o sea que debe hacerse un eco. No. Giovanca, y esas mujeres que se les sube la presión fruto del embarazo, después que dan a luz y salen del embarazo, ¿tienen que seguir con los medicamentos o ya pueden vivir su vida normal No, hay sin hipertensión? Hay una regla porcentual que se describe de las mujeres que hacen hipertensión en un embarazo, de las cuales un 50% quedarán siendo hipertensas y un 50% dejarán de ser hipertensas, dependiendo de varios factores. Número uno, de la fase involutiva propia del embarazo, o sea, de la diuresis, el proceso inflamatorio, la reversión o reversibilidad de los cambios que se producen hemodinámicos en el embarazo, del seguimiento del cardiólogo después del parto. Un error que comúnmente se comete con la mujer después que se desembaraza, habiendo tenido hipertensión gestacional, es que la mujer suele no darse seguimiento y asumir que el desembarazo constituye una curación para la hipertensión y no es así. Se han visto estadísticamente que una mujer puede persistir con hipertensión asociada a un embarazo hasta un año después, sin que esto signifique que no vaya a revertir si se modifican algunos factores. Y por eso en este periodo, sobre todo en el periodo más importante que es la lactancia, la mujer tiene que tener seguimiento de manera que el médico cardiólogo, ya no es responsabilidad del ginecólogo, pueda ir destetando a la mujer de los medicamentos que se utilizaron durante el embarazo con la monitorización de la presión arterial. Eso es importante saberlo, porque Sí. conozco gente que han dicho, tengo una preeclampsia, tengo eclampsia, tuve hipertensión gestacional y no están haciéndose seguimiento. Sí, eso de hecho predispone a que si usted correspondía al 50% que se iba a curar y abandona el tratamiento, probablemente usted se esté cargando con un diagnóstico que no le iba a tocar a largo plazo. Ah, porque si sigue con el tratamiento, eso quiere decir que puede curarse. Pueden revertir un 50% de los casos. Pero si no hace ningún tratamiento, se agudiza. Sí, se agudiza porque los fenómenos hemodinámicos que usted tiene que bloquear todavía, que están produciendo la hipertensión, ha dejado de bloquearlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando de embarazo y enfermedad cardiovascular.
Aquí estamos en Salud y Bienestar, hablando acerca de embarazo y enfermedad cardiovascular con la doctora Yovanca Abreu. Yovanca, ¿qué son los factores que predisponen a esas enfermedades? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que hace que sea más susceptible a adquirir esa enfermedad? Cuando yo hablaba de fenómenos socioeconómicos, no me refería a situaciones que son propias del embarazo, sino de quién contiene el embarazo. En nuestro país es un escándalo. Las cifras son escandalizantes, los embarazos en adolescentes. Dios lo hizo todo bien, incluyendo el tiempo en el que deben ocurrir las cosas. Y cuando un adolescente que no ha terminado su desarrollo corporal y de su sistema reproductor se somete a la carga con los cambios hemodinámicos que tiene un embarazo, el riesgo de que desarrolle enfermedades desde la preeclampsia, eclampsia, bebé con bajo peso al nacer, enfermedades cardiovasculares más graves como la miocardiopatía dilatada periparto, que es una insuficiencia cardíaca asociada a este fenómeno. Entonces, esta edad predispone mucho a que se desarrollen estas enfermedades. También embarazarse de edad muy avanzada predispone a esto, y la mala alimentación, el factor, como había dicho anteriormente, el consumo excesivo de sal, el no reposo, el estrés. Pero cuando me refería a lo social, me refería específicamente a estas situaciones que tienen que ver con la edad y algunas condiciones que no son modificables, incluso la raza, que predisponen al desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuáles razas están más predispuestas? La raza negra. La raza negra. Sí, sí. Tienen una tendencia a complicarse más con enfermedades cardiovasculares, sobre todo cuando hacen embarazos a edad muy avanzada o cuando son adolescentes. Nosotros somos una raza muy mezclada, lo que quiere decir que podríamos ser considerados como mulatos o de raza negra por la composición genética que tenemos mezclada. Sí. Entonces eso predispone mucho. Sí, no, por eso yo te pregunto, porque en realidad nosotros somos negros, no somos, somos mulatos, pero con muy poco blanco, más negro. O sea, predomina más el negro, aunque tenga un colorcito claro. Así es. Y uno se ponga el pelo rubio. Así es, así es. Tú ves que ahora mismo se están usando mucho las pompis bien grandes y todo, y eso es parte de la raza negra. La raza amarilla ni la blanca tiene. No, no es su naturaleza. No, esa no es su naturaleza. Pero tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? Planificaron a temprana edad, entonces la menstruación me llega a 3 o 4 meses, o sea, tarde ya, porque... Y me dicen, lo que me dicen, hay personas que me comentan, que me dicen que puede ser quiste, poliquístico o ovario poliquístico, algo así. No sé, le quería hacer esa pregunta. Sí, no entendimos muy bien, pero yo creo que el contexto de la pregunta sí. Sí, normalmente los periodos de amenorrea, que quiere decir periodos de no menstruación, se corresponden a periodos en el que no se ha producido ovulación. Comúnmente, cuando existe poliquistosis ovárica de forma aislada o como síndrome de ovario poliquístico, se puede producir amenorrea, o sea, la mujer no menstrua para nada porque para que haya menstruación tiene que haber primero un proceso hormonal que implica obligatoriamente que la mujer haya ovulado. O sea que es muy probable que lo que tú tengas sea ese fenómeno, podrían ser otras situaciones hormonales también, pero lo que comúnmente más ocurre es que exista poliquistosis ovárica. Eso predispone mucho a la infertilidad, por eso debe prestarle atención. Sí, ¿y cuáles serían, cuando hay así, esos poliquísticos ováricas, tienen más incidencia en los problemas de cardio? Sí, normalmente cuando existe un síndrome como tal de ovario poliquístico, existe muchísima predisposición a desarrollo de enfermedades cardiometabólicas a edad temprana, porque el problema de la no ovulación no solamente tiene que ver con que no ovule, sino que hay una cascada de alteraciones hormonales que incluyen desde la hipófisis a nivel central,
la función tiroidea, las suprarrenales, y eso puede predisponer a desarrollo temprano de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Normalmente en los síndromes de ovario poliquístico existe mucha actividad androgénica, o sea, la mujer tiene mucha hormona masculina y esto la puede predisponer a la infertilidad, pero como existe también mucha carga estrogénica, la mujer tiene tendencia a la obesidad y eso a su vez predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Oh. Y tú dices, vamos en la adolescencia, ¿cuál sería el riesgo mayor? Tú dices que la edad, tanto la muy adulta, la edad muy avanzada como en la adolescencia. ¿Qué pasa con los problemas cardiovasculares en la adolescencia? Lo que pasa es que el sistema reproductor, digamos que nuestro desarrollo completo se completa hasta los 20 años. O sea, nosotros nos estamos desarrollando, la mujer sobre todo, se dice que la mujer crece incluso hasta los 25 años, excepto que hay un embarazo antes de esa fecha, lo que automáticamente suprime la hormona del crecimiento. Por eso usted va a ver que cuando una mujer se embaraza siendo adolescente, se quedará teniendo el tamaño que tuvo en el momento en el que se embarazó. Se quedará siendo pequeña, son de complexión pequeña, normalmente muy delgadas, porque no termina de desarrollar. Entonces, la edad a partir del cual es seguro el embarazo es entre los 20 y los 40 años. Ya se dice que incluso por encima de los 30 existe alto riesgo porque, como han cambiado muchos factores ambientales que predisponen al desarrollo temprano, pues entonces el tiempo en edad se ha bajado un poco también. Pero en la adolescencia es el factor predisponente, que no hay un desarrollo normal para, digamos que combatir todos los cambios que hemodinámicamente y normalmente se producen en un embarazo. Y eso puede alterar muchísimo la función cardíaca como tal. ¿Tú te imaginas aquí que a veces salen niñas de 10 y 12 años que no De están 13 años. desarrolladas, de 13 años? Sí, No están desarrolladas todavía y ya paran su crecimiento. eso es así. No pueden tener un crecimiento normal. Pero tenemos una llamadita en línea. Buenos días. Adelante. Sí, buen día. Sí, gracias por su llamada. Adelante. Sí, mi nombre es Adriana Virginia Acevedo González. Vivo en San Cristóbal y yo le tengo una pregunta a la señora. Ajá, sí. Mire, yo estoy embarazada, tengo 34 semanas de embarazo. Entonces ahora me han aumentado los vómitos, escupo mucho y me siento muy débil, me siento como si no tengo dinero. Todo lo que como me cae mal, siempre tengo el estómago que compré. Y en ocasiones me he sentido así como sofocada, como oprimida, pero cuando me toman la presión sale bien, que siento 180. ¿Qué usted me puede decir en este caso? Ok, ¿este es tu primer embarazo? No, es el cuarto, tengo 3 hijos más. Ok, te voy a decir algo que le digo a muchas de mis pacientes. Cada embarazo les resta años en fuerza al cuerpo, eso es así. Normalmente los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo suelen exagerarse o duplicarse a partir de las 30 semanas o cuando la mujer ha entrado en el 7º mes, en donde el volumen que tú tienes circulante de sangre se duplica casi, aumenta un 50% del que tú tenías y la frecuencia cardíaca aumenta hasta 50 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca que tú tenías en reposo no estando embarazada. ¿Qué hace esto? Que como hay un volumen circulatorio en el cuerpo que está más aumentado, el corazón de alguna forma trabaja un poquito más forzado, aumente su frecuencia cardíaca y esto predisponga mucho a la debilidad, al cansancio, a la fatiga, a la limitación de la actividad física, que cuando tú vayas a subir una escalera ahora te canses más, que no puedas caminar a la misma velocidad que lo hacías antes, que cuando te acuestes en ocasiones te sientes sofocada con necesidad de buscar el aire y que tu frecuencia cardíaca tú la percibas en reposo aumentada. Normalmente lo que se recomiendan en las etapas finales del embarazo es que la mujer realice alguna actividad física porque esto ayuda al corazón a tener más resistencia y a tolerar de forma más fisiológica estos cambios que ocurren sin importar lo que se haga, ¿de acuerdo? Tenemos otra llamadita en línea. Buenos días. Adelante. ¿Está con nosotros? Buenos días, la llamada, adelante. Parece que se cayó. Pues sí, mira, entonces, y ahora que cada vez más la gente posterga
iniciar el embarazo. No era como antes, que la gente se casaba más temprano y tenía sus hijos más temprano. Hay dos extremos. Los jóvenes, las adolescentes a veces están embarazando muy temprano, pero la otra población mucho más tarde. Vamos a hablar de eso, cuáles son esos riesgos, después de la pausa. Quédese ahí con nosotros que regresamos en un momentito para seguir hablando de embarazo y enfermedades cardiovasculares.